Buenos días, hermano, hermana, amigo, amiga, que tienes la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios por este medio. Es un privilegio el poder llegar a cada uno de vosotros, a vuestros hogares, llevando el mensaje, llevando la palabra de Dios. Quiero compartirte hoy algo que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos entender y comprender el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarte en esta mañana a ir a Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Algo que tenemos que entender y comprender, y Pablo acá está hablando claramente para nuestras vidas. Pablo reconocía que estaba en una lucha constante entre su hombre interior y su hombre exterior. Y Pablo decía, no, porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley de Dios es espiritual, pero yo soy carnal, decía Pablo, vendido al pecado. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Pablo reconocía, ¿no?, que en su carne no moraba el bien. ¿Por qué? Porque el querer el bien, dice, el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. O sea, el querer el bien estaba en Pablo, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Había una lucha ahí. Había una lucha. ¿Por qué hago el mal que no quiero? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, decía Pablo, sino el pecado que mora en mí. Y al final Pablo terminaba diciendo, no, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pablo comprendía, Pablo entendía que era una lucha constante, era una lucha interna, y sabía que la carne no se sujeta al espíritu, porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y ambas no se sujetan. Cualquier persona que sirve a Dios, tarde o temprano, va a descubrir que el gran obstáculo en su servicio no son los demás, no son las personas que nos rodean. Somos nosotros mismos el gran obstáculo para poder servir al Señor. Vamos a descubrir que nuestro hombre exterior y nuestro hombre interior no están en armonía. Nuestro hombre interior y nuestro hombre exterior van en diferentes direcciones. Van en direcciones opuestas. Vamos a experimentar también nuestra incapacidad de nuestro hombre exterior de someterse al Espíritu Santo. Porque Pablo decía, yo soy carnal, vendido al pecado. Y nuestro hombre interior, pues, se quiere deleitar en la carne y no quiere sujetarse al Espíritu. Por eso que es muy importante el quebrantamiento. ¿Para qué? Para que ese hombre interior pueda fluir. La Biblia divide al hombre en dos partes. Dice la palabra, como habíamos leído en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nuestro hombre interior pues se va a deleitar, se va a complacer en las cosas de Dios, se va a gozar en las cosas de Dios, nuestro hombre interior. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3:16, decía Pablo a la iglesia de Éfeso, dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu.
Y Pablo también decía, aunque este es nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando Dios viene a habitar en nosotros por su espíritu, vida y poder, Él entra en nuestro espíritu, a nuestro hombre interior, el cual llamamos hombre interior. Él entra ahí, porque Él es espíritu, y Él entra ahí, a donde está nuestro espíritu, donde se encuentra en el hombre interior, donde se encuentra nuestro espíritu. Y ahí conjuntamente, pues entra a habitar el Señor. Por fuera del hombre interior está el alma. Y en el alma se encuentran nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y lo que rodea esto al alma es el cuerpo físico. Por lo tanto, son tres las divisiones del hombre. Nuestro hombre interior, donde está nuestro espíritu; el exterior, nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad; y el cuerpo físico es esta caja que nos rodea, la que se va desgastando, como decía Pablo. Y nunca debemos olvidarnos que el hombre interior, en el espíritu humano, es donde habita Dios, donde su espíritu se une con el nuestro. No podemos olvidarnos, ahí donde está nuestro hombre interior, donde está nuestro espíritu, ahí el Señor mora. Y el espíritu es vestido por el alma, y del mismo modo el espíritu y el alma están vestidos por el cuerpo. De modo que el hombre es más consciente de estos dos últimos. El hombre es más consciente de estos dos últimos, del cuerpo y el alma, pero difícilmente reconocen o entienden su espíritu. Y debemos saber que solamente podemos servir al Señor en toda nuestra plenitud cuando aquel hombre interior pueda ser liberado. Mientras nuestro hombre interior no sea liberado, no vamos a poder servir en toda nuestra plenitud al Señor. Y el fracaso de muchos siervos es el de pensar o el de tratar de pasar ese hombre interior por el exterior. Por lo tanto, debemos reconocer que la primera dificultad, pues no son las personas que están a nuestro alrededor, sino somos nosotros mismos. Y por eso tenemos que entender y comprender la importancia del quebrantamiento en nuestras vidas. Para que ese hombre interior pueda salir, pueda fluir, pues necesitamos ser quebrantados. Dice la palabra de Dios en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Notemos algo muy importante, que la vida está en el grano. La vida no está en la cáscara, la vida está en el grano. Pero si vemos que existe una cáscara muy dura, pues ese grano no va a poder salir. Mientras esa cáscara no sea partida, el trigo no puede crecer o dar vida. ¿Y qué es la muerte? Es la fisura en la cáscara hecha con ayuda de la temperatura, la humedad, del tiempo. Vemos una vez más que terminado este proceso, recién el grano va a empezar a crecer. Pero mientras esa cáscara no sea tratada, no por la misma temperatura, la humedad, el tiempo, ¿no? Entonces, mientras ese grano no sea, pues, ese grano duro no sea tratado, pues no va a salir y no va a haber vida. Por lo tanto, el problema no es si existe vida en el grano de trigo. Ese no es el problema.
El problema es en la cáscara. Mientras no sea partida, pues no va a poder ese grano crecer. O sea que el problema no es el grano, el problema es la cáscara. El que ama su vida, dice la palabra de Dios, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. La cáscara es nuestra propia vida, es el alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y mientras que la vida interior es la vida eterna, ahí donde está nuestro espíritu, la cual Él nos ha dado. Y para permitir que la vida interior salga, es imperativo que la vida exterior sea perdida. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía, no, ya no es lo que yo quiero. Ahora es la perfecta voluntad de Dios obrando en mi vida. Y Pablo entendía esto, por eso decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y para permitir que la vida interior salga, es imperativo, pues no que esa cáscara sea destruida. Y el asunto no es cómo obtener vida, sino cómo permitir que esa vida sea liberada. Por eso decía, no, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Nosotros aprisionamos su vida. No permitimos que el Espíritu del Señor pueda fluir, pueda ser liberado. No significa que Dios no pueda bendecirnos, sino que la vida del Señor está restringida dentro de nosotros. Dios nos quiere bendecir. Pero claro, nosotros no permitimos que el Señor nos bendiga porque nosotros restringimos la vida del Señor dentro de nosotros. No le permitimos que pueda fluir porque estamos llenos de cosas. Estamos llenos de celos, de contiendas, de quejas, de críticas. Y por eso que es necesario que ese vaso sea quebrantado, esa cáscara sea rota. ¿Para qué? Para que su espíritu pueda fluir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque vamos siempre atesorando. Muchos atesoramos nuestra capacidad pensando pues que somos importantes. Otros atesoran sus emociones sintiéndose indispensables. Otros se estiman pues grandemente sintiéndose mejores que los demás. Y eso no permite que pueda fluir ese hombre interior. Porque vamos atesorando, hermanos. Y hoy es tiempo que tú puedas entender ese proceso para tu vida. Puedas comprender que es necesario, hermano, el quebrantamiento. Para que ese hombre interior pueda fluir, pueda salir, es necesario, hermano, que esa cáscara sea rota. Por eso la palabra de Dios es clara, dice que no te sorprendas del fuego de la prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña aconteciese en vuestras vidas. Son necesarias. Es necesario, hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás escuchando. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero mientras no liberes ese hombre exterior, pues no vas a poder ser útil en la obra de Dios. Por eso hoy, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, yo te invito a que puedas liberar ese hombre interior y ya dejes a ese hombre exterior. Por eso vestidos del nuevo hombre.
Y es tiempo de revestirnos del nuevo hombre que está creado según la imagen y semejanza del Señor. Pero es necesario liberarlo. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana, amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando. Y que este mensaje tú también lo puedas transmitir, lo puedas pasar a tus contactos. Que lo puedas también transmitir a otras personas para que también tengan la oportunidad de poder conocer la palabra de Dios y poder alimentarse de la palabra de Dios. Si de gracia hemos recibido, también de gracia tenemos que dar. Amén. Que Dios te bendiga en este día.